Buenos días, buenos días. Algunos no quieren saludarme, está bien. Antes de continuar, quisiera presentarles a mi esposa, Lucy. Gracias a Dios por tu vida, mi amor. Quiero compartir lo que me pidieron que comparta y es la educación, responsabilidad de los padres. Así que permítanme hacerles algunas preguntas. Por ejemplo, ¿tiene usted autoridad en lo que le enseñan a sus hijos en la escuela, el colegio? ¿Sí tiene autoridad o no? ¿Usted decide qué les enseñen? ¿Verdad que no? El gobierno decide qué enseñarles y les van a enseñar lo que aparezca, lo que sea de moda o lo que ellos tienen. Entonces no tenemos autoridad para eso. Le voy a cerrar el círculo y le voy a preguntar, ¿usted decide qué les enseñan los maestros a los niños en la escuela dominical? ¿Aló? ¿Están conmigo? No, ¿verdad? Qué bueno. Hagamos un trato, porque veo que no les gusta hablar. Así que si está de acuerdo, haga así. Y si no está de acuerdo, estamos. Entonces, mire, no tenemos nosotros autoridad ni control de lo que les enseñan a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, la cosa es, ¿qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios al respecto? ¿A quién Dios le responsabiliza la educación de nuestros hijos? La enseñanza. Y usted me podría decir, bueno, yo no tengo ni el título, ni nada por el estilo como para que yo enseñe a mis hijos. Bueno, vamos a ver qué es lo que Dios dice. La Biblia está llena de todo lo que es. Lo que nos sucede a todos nosotros. Déjeme hacerle una pregunta antes de decirle lo que nos sucede. ¿Cuántos de ustedes se han leído la Constitución del Ecuador completa? Ajá. Es lo que nos pasa dentro de la iglesia. Nosotros somos llamados a ser hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Y en la escritura, en la palabra de Dios, también se encuentra la constitución del reino de los cielos. Pero la mayoría de nosotros no la hemos leído, ni siquiera pensamos que habría una constitución, ¿verdad? Pero usted debe saber, lea lo que, por ejemplo, lea en Mateo capítulo 4 en adelante, cuando Jesús comienza a predicar, él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Note, el reino de los cielos. Un reino tiene su constitución y la Biblia contiene la palabra de Dios como la constitución del reino de los cielos. Y en medio de esa constitución, usted va a encontrar todo lo referente a la educación de los hijos. Si yo quisiera compartirles todo lo que tiene la palabra de Dios para la educación de los hijos, no me alcanzaría las 4 horas que me dijo Luis que puedo compartir con ustedes. Esa sonrisa, ¿verdad? Yo sé lo que significa esa sonrisa. Quiere decir, ¿sabe qué? Usted puede quedarse 4 horas, pero después de 40 minutos me despido, ¿verdad? Ya no le escucho. Así que me voy a apresurar. Veamos, ¿qué es lo que Dios nos dice respecto a la responsabilidad de la educación de los hijos que Él nos ha dado? Vayámonos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 para conocer o poner la base donde Dios quiere que edifiquemos o que formemos a nuestros hijos. Pongamos eso como base. Dice el versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Diga conmigo, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No solo para instruir, sino para instruir en justicia. Por eso la educación que le pueden dar a sus hijos en cualquier lugar no le va a enseñar la justicia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted es el único que le puede mostrar, enseñar a su hijo cuál es y cómo funciona la justicia de Dios. Pregunto, ¿alguien ya ha pasado por la justicia de Dios? Levante la mano. Muy pocos, ¿verdad? Eso quiere decir
que usted no entendió lo que sucedió en aquella fecha cuando usted dice acepté a Cristo. La verdad es que cuando yo llegué no acepté a Cristo. Él me aceptó a mí, porque yo no era merecedor de lo que Él tenía. Ahí Dios aplicó su justicia. ¿Por qué? La justicia de Dios tiene dos elementos. La primera es misericordia, lo cual quiere decir que Él no nos da lo que nos merecemos. Dice la ley, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, lo único que yo me merecía cuando Cristo me encontró era la muerte. Pero Él aplicó su misericordia, que es parte de su justicia, y al aplicarla no me dio lo que me merecía. Entonces aplicó el segundo elemento de la justicia, que es la gracia. La gracia, en cambio, es darnos lo que no nos merecemos. ¿Ha leído? Por gracia sois salvos. Por gracia Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por esa razón dice aquí que debemos instruir a nuestros hijos en justicia. Pero usted debe estar seguro, claro, como padre y madre, que pasó por esa justicia. Y si pasamos. Todos aquellos que Cristo Jesús gobierna nuestra vida, hemos pasado por la justicia de Dios. Lo que pasa es que cada uno de nosotros piensa que la justicia de Dios es cuando venga un juicio y nos dé, qué sé yo, el infierno o lo que sea. No. Si usted lee Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice, si alguien quiere gloriarse, gloríese en eso, o alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. ¿Qué hago? Misericordia, justicia y juicio. Note, Él ya hace eso en la tierra, y es cada vez que un hombre, una mujer, un padre, una madre, un hijo se acercan a Él o es alcanzados por Él, en ese momento nosotros tenemos la justicia de Dios. De ahí en adelante, cuando Él me alcanzó a mí, cuando Él me atrajo hacia sí, yo comienzo a vivir en la justicia de Dios, y eso es lo que les tengo que enseñar a mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque todos los humanos, y especialmente cuando son jóvenes y adolescentes, cuando cometen un pecado, cuando hacen algo indebido. Pregunto, ¿quién de ustedes cuando hizo algo indebido fue corriendo donde su papá y su mamá y dijo, papá, te quiero contar lo malo que hice? Alce la mano el que hizo eso. Todo lo contrario, ¿verdad? Queremos esconderlo, queremos guardarlo, en tanto que cuando Dios nos conoce, Él sabe todo lo que hemos hecho y aplica su justicia para que cuando usted se encuentre, cuando yo me encuentre con los pecados y los delitos de mis hijos, yo pueda aplicar la misma justicia que Dios me dio a mí. ¿Aló? ¿No le gustó? A mí me gusta hablar de la justicia de Dios. Me gusta, porque la justicia del hombre es todo lo contrario. Que el que mató a mi hijo se vaya a la cárcel y se pudra y se muera en la cárcel. Esa es la justicia humana, pero la justicia de Dios es al contrario. Todo lo contrario. Nos da su misericordia y nos da su gracia, que ya les expliqué lo que era. Ahora, ¿para qué Dios quiere enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia? Dice el versículo 17 y lo puede leer ahí. ¿Qué dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Espérenme un momento. ¿Para qué Dios nos dio hijos? Para criarlos, para levantarlos al punto de que sean perfectos. Y ahí viene una pregunta, ¿verdad? ¿Qué cree usted que quiere decir Dios cuando habla de perfectos? Cuando quiere que nuestros hijos sean perfectos. Usted dice, mis hijos nunca llegarían allá, ¿sí o no? Eso es lo que yo diría de mis hijos. Pero ¿sabe qué? Perfecto Dios quiere decir maduros. Gente que tiene madurez, que tiene discernimiento, de tal manera que cuando ve el mal, aunque caiga en el mal, discierne y dice, Dios no me creó para hacer esto, sino que me voy a hacer el bien, y se cambia. Eso quiere decir perfecto, madurez para poder elegir lo bueno a pesar de que no he hecho lo bueno.
Y segundo, la segunda razón por la que Dios quiere que seamos enseñables, redarguibles, corregibles e instruibles es porque Él espera que usted haga buenas obras y que nuestros hijos también hagan buenas obras. En el tiempo ellos tienen que comenzar a hacer eso. Por lo tanto, cuando Dios habla de la educación de nuestros hijos, no solamente está pensando de sus hijos, no solo está pensando en que tengan un título, que lleguen a ser ingenieros, doctores, magíster. No, no, sí, yo sí quiero que todos lleguen a eso. Mis hijos y sus hijos, yo anhelo que lleguen a tener un título profesional. Cada vez que llego a un lugar, le digo, buenos días, necesito hablar con fulano de tal, quien sea. Y me dice, ¿de parte de quién? Yo sé que me están diciendo, no le voy a abrir la puerta. Así que yo le digo, de parte del doctor Julio Zambrano. Ah, ya doctor, con mucho gusto. ¿Me entendió o no? Un hijo de Dios tiene que tener y saber cómo abrir puertas. Por lo tanto, ¿qué quiere Dios? Que hagamos buenas obras. Las puertas que vamos a abrir son porque Dios quiere abrirlas, porque Él espera que usted y sus hijos hagan buenas obras. ¿Cuántos de ustedes quieren que yo también quiero que los míos hagan? Ya están grandes, ya están casados, ya tienen hijos y demás. Entonces, recuérdese, los pasos para la instrucción, la formación de nuestros hijos tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con redarguirles, tiene que ver con ser corregibles y también tiene que ver con ser instruidos en justicia de Dios. Muy bien. Ahora, veamos otros pasos. Váyase a Proverbios capítulo 1 y lea conmigo desde el versículo 2. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Note los dos caminos que pueden tener nuestros hijos. Uno, pueden volverse hombres sabios, inteligentes con la sabiduría y la inteligencia de Dios, pero también pueden volverse insensatos. ¿Por qué? Porque empiezan despreciando la enseñanza. Déjeme preguntarle algo. ¿Usted no ha despreciado la enseñanza? Eso quiere decir dos cosas. La primera, usted terminó sus estudios, no levante la mano. La mayoría de los ecuatorianos no terminamos los estudios. ¿Por qué? Porque no queremos ser enseñables. Y aquí dice que somos insensatos porque despreciamos la enseñanza. Y eso nos deja fuera de la sabiduría. Gracias a Dios que no tengo para Dios que tener un título profesional para Él enseñarme sabiduría. Él escribió un libro y Él dice que este libro lo que va a hacer es enseñarnos toda la sabiduría de Dios. ¿Puede ver la misericordia de Dios o no? Yo sí la vi. Yo sí la vi. ¿Por qué? Yo terminé la secundaria a los 50 años. Hoy tengo 69. Le doy gracias a Dios porque después el Señor me permitió alcanzar la licenciatura y después me ayudó a alcanzar el doctorado. Entonces, ahora saco pecho, le digo, soy doctor. No, le tengo que dar las gracias a Dios porque no consideró lo malo que hice, despreciar la sabiduría y la enseñanza. Y Él me dijo, todavía te doy oportunidad para que termines lo que tienes que terminar. Gracias por decir amén. Él está esperando que nosotros nos volvamos enseñables. Que nosotros, usted como papá, como mamá, debe volverse enseñable. Debe permitir la enseñanza. Y cuando hablo de enseñanza, no solamente hablo lo que es la palabra de Dios, especialmente sí, pero mírese, ¿cómo yo le podía decir a mi hijo, debes llegar a tener un título profesional si yo no lo tenía?
Eso se llama autoritarismo, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios que Él todavía tiene oportunidad. Entonces, pero note que lo que va a hacer eso es que vamos a tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Amados, papá, mamá, si usted tiene hijos, sus hijos deben ver en su vida la honra, el respeto y la alabanza a Dios, que eso significa el temor de Jehová. Ellos deben verlo, porque si no lo pueden ver, le pregunto, ¿cómo les va a enseñar? ¿Cómo va a instruirles en todo lo que dice? Lea los 5 para que están en esos versículos. Para. Cada uno de nuestros hijos pueden llegar a alcanzar todo esto, pero para eso requiere que usted se siente a conocer la palabra, a tener la sabiduría de Dios para poder ayudar a sus hijos a crecer y desarrollarse en todo lo que Dios tiene para ellos. Ahora, mire lo que dice Salmo 1:2. ¿Cuál es el propósito de estos 4 cimientos o los cimientos que Dios pone? Enseñables, redarguibles, corregibles e instruibles. ¿Cuál es? Este es el propósito. Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Amados, esos son aspectos que uno tiene que desarrollar. Hábitos. Tenemos muchos hábitos. Pero le pregunto, ¿tiene el hábito de deleitarse en la palabra de Dios? ¿Tiene el hábito de meditar en la palabra de Dios de día y de noche? Lo cual quiere decir que cuando camina usted está con la palabra, que cuando habla está con la palabra, que cuando aconseja está con la palabra, que cuando trabaja como Dios dice, etcétera. Toda su vida está rodeada de la ley de Dios. Hoy, mejor dicho, dije el que trabaja. ¿Qué dice Dios respecto o cómo puedo aplicar la ley de Dios al trabajo? Dice, el que es empleado, estoy poniendo la palabra yo, trabaje como para el Señor. En otras palabras, no trabaje por el salario, no trabaje para un hombre, no trabaje para una empresa, trabaje para el Señor. ¿Cómo? Aplicando la palabra de Dios. ¿Por qué tiene que hacer eso usted? Porque sus hijos van a aprender de su ejemplo. Pero si usted cada vez que llega a la casa, lo único que tiene es quejas, ay, este jefe y esta empresa ya me tiene harto, estoy cansado, ¿qué aprenden sus hijos? O nuestros hijos, ¿qué aprenden? Lo mismo, un hábito de criticar, de murmurar, en lugar de deleitarse en lo que está haciendo. Lo único que tienen nuestros hijos es el ejemplo que el mundo les da. ¿Ha notado cómo somos los ecuatorianos? Elegimos a un presidente, cualquiera, no el que está actualmente, váyase mucho más atrás en la historia. Y después de 2 años, ¿qué decimos? ¿Nota cómo cambiamos? Ese es un hábito que tenemos los ecuatorianos. No es que el presidente es malo, no quiero decir que es bueno o malo, lo que quiero decir es que tenemos un hábito en contra de la autoridad. Y si yo como padre le muestro eso a mis hijos en contra de la autoridad, ¿qué cree que van a hacer mis hijos? Hola, ¿puede ver cómo está la sociedad ahora? ¿Aló? ¿La puede ver o no? ¿De dónde salieron eso? ¿De dónde salió eso? De las casas, de los hogares. ¿Por qué? Porque los padres enseñamos hábitos, sean buenos o sean malos. Y aquí Dios nos está diciendo, enseña a tus hijos con el ejemplo, deleitándote tú en la palabra de Dios. Deleítate en la ley. Medita en ella de día y noche, o sea, aplica la palabra de Dios en todo aspecto y en todo lugar donde te encuentres. Entonces, parte de la educación es desarrollar hábitos. ¿En qué partes? En 3 áreas básicamente. En la espiritual, en la emocional y en la física. Veamos si eso dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 2. Hablando del área espiritual, Dios dice esto: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase,
para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, cada 8 días. ¿Cómo? Ahí está mal escrito. No, mentira. Todos los días de tu vida. No hay jubilación para enseñar la palabra de Dios. Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Mire lo que Dios está diciendo. Lo que Él nos está diciendo a cada uno de nosotros como papá y como mamá. A ti te mando primero 2 cosas. 1, mandamientos, estatutos, decretos, la primera cosa. Y la segunda cosa, tiene que ser su Dios. No puede usted enseñarle a su hijo, decirle, tienes que seguir a Dios cuando usted no sigue a Dios, cuando usted no conoce a Dios. Usted es el que tiene que mostrarle a su hijo, a sus hijos, que Él, el Dios Todopoderoso, es su Dios. ¿Cómo lo muestra? Hay situaciones en el hogar. Hay cosas que pasan con los hijos, en la salud, en la economía, alrededor de nosotros. En esos momentos usted le tiene que mostrar a sus hijos, yo le tengo que mostrar a mis hijos que Él es Dios, que es mi Dios, que no es cualquier Dios, que es mi Dios. Por lo tanto, Él dice, ¿cómo lo vas a mostrar? Tienes que aplicar los mandamientos, los estatutos y los decretos a tu vida. A propósito, déjeme hacer un paréntesis. ¿Sabía que Dios tiene mandamientos, estatutos y decretos? ¿Sí sabía? ¿Cuál es la diferencia entre los 3? ¿Cómo lo aplica a su vida? ¿Cómo usted vive, por ejemplo, un estatuto? ¿Quiere que le diga un estatuto? Hombres, ¿les digo un estatuto, sí o no? ¿Seguro? Ama a tu mujer. ¿Es un mandamiento o un estatuto? Hola. No es un mandamiento, es un estatuto. Los estatutos nos sirven para caminar, para vivir en ese camino que Dios nos ha puesto. ¿Hasta cuándo es el matrimonio? ¿Hasta cuándo? Hasta que se enojen, hasta que el amor se acabe. ¿Hasta ahí es el matrimonio? No, el matrimonio es un camino hasta la muerte. Por lo tanto, Dios dice, este es mi estatuto para ti, Julito, para que usted no se enoje, ¿verdad? Solo a mí me dices. Este es el estatuto, ama a tu esposa. Oiga, y cuando yo le digo eso, algunos hicieron este gesto. Si le conociera, ¿verdad? Entonces, note la diferencia. ¿Cuál es el estatuto para la esposa, para la mujer? Es uno que que les cuesta hacerlo. ¿Sabe cuál es? Respeta a tu marido. Y usted dice, ay, es que si usted conociera a Estico que está a mi lado. ¿Ah? No, usted no le conoce, por eso cree que le puedo respetar. No, eso no interesa. Lo que interesa es que Dios dice, este es el camino que tienes que seguir, hija mía, el resto de tu vida hasta que te mueras, porque el matrimonio es hasta la muerte. Por lo tanto, respeta a tu marido el resto de tu vida. Note, una gran diferencia entre el mandamiento y lo que es estatuto es el hecho de que el mandamiento es obligatorio. Hola. Usted no puede decir que no va a ser un mandamiento, eso es obligatorio. Un decreto, mire, así no le guste a usted, el presidente decretó vacaciones y usted tiene que dar vacaciones, ¿o no? ¿Aló? Ese es un decreto, usted no puede decir lo contrario. A los que hicieron lo contrario, ¿qué les dijo el presidente? Señores, a pagar el doble. ¿Por qué? Porque desobedecieron un decreto. Pero un estatuto es uno que usted debe vivirlo cada día, cada instante de su vida hasta cuando se muera. Así que ahora ya tienen un trabajo. Busquen en la Biblia, por favor, estatutos para su vida. Búsquenlos y va a encontrar y se va a poder deleitar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos con eso? Que los apliquemos en nuestra vida diaria. Que nuestro estilo de vida muestre que vivimos por mandamientos, por decretos y por estatutos de Dios.
¿Sabe lo que hace eso en una persona? En un padre, en un hijo, hace la gran diferencia con el resto del mundo. Le voy a mostrar un decreto. El decreto de Dios es que usted sea templo, que su cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Ese es un decreto de Dios. ¿Lo puede cambiar usted? No. Aunque usted se vaya a la playa y por causa del ceviche se tome la cerveza, usted no deja de ser templo de Dios. Dios le va a reclamar que por qué no vivió ese decreto. Es que ustedes nunca se van a la playa, ¿verdad? Y nunca hacen nada. Está bien. Porque se quedaron todos viéndome así como, oiga, nosotros nunca nos hemos ido a la playa. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos mandamientos, decretos, estatutos? El versículo 2 empieza diciendo, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Sabe? Muchos de nosotros vivimos dentro de lo que llamamos la iglesia, pero no tenemos temor de Dios. No tenemos. ¿Qué quiere decir con temor? ¿O qué quiere decir temor de Dios? No quiere decir miedo. Quiere decir honra, respeto, alabanza. Eso quiere decir temor de Dios. Le pregunto, ¿su vida muestra honra, respeto y alabanza para Dios en la relación con su esposa? ¿Aló? Sí, sí hicimos de ese acuerdo, ¿no? ¿Así o así? Ok, su vida, vuelvo a preguntar, ¿su vida muestra honra, respeto y alabanza a Dios en su relación con su cónyuge? Sí. Qué lindo. Ustedes aquí son bien portados. Allá en Ibarra son mal portados todos. Si no puedo mostrar eso con mi cónyuge, le pregunto, ¿qué van a aprender mis hijos? Van a hacer exactamente lo que yo haga. ¿Por qué? Porque ellos crean hábitos buenos o malos, dependiendo del ejemplo que les demos. Ahora, si usted deja la instrucción, si usted deja la educación, la formación de sus hijos, existe todo un reino de pecado que va a tomar la batuta y va a enseñarles lo que él quiere, lo que en ese reino se hace, todo lo que sea, ahí les van a enseñar. Le van a enseñar de otros dioses, le van a enseñar como el Buda, bueno, todos esos dioses. ¿Por qué? Porque usted descuidó esa parte de mostrarles a sus hijos quién es el Dios suyo. Ahora, note lo que dice al final del versículo 2. Dice, y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Amados, tenemos responsabilidad hasta con los nietos. Usted y yo, si tenemos hijos y ya tenemos nietos, delante de Dios tenemos responsabilidad de instruirles, de enseñarles lo que es Dios. ¿Cuántos ya tienen nietos? Ay, qué lindo. ¿Y sus nietos qué hacen? ¿Quiere que les cuente lo que hacen dos de mis nietos? ¿Les puedo contar? ¿Les puedo contar? Sí, como les gusta el chisme, ¿no? Tengo dos nietos de menos de 3 años. Y cada vez que llegamos a la congregación y están los dos, cuando empieza la alabanza, los dos se sueltan de sus mamás, ¿verdad? Porque todavía andan colgados de la mano de su mamá. Se sueltan de su mamá y se pasan a la parte de adelante del salón. Y comienzan con la música que está cantando, con la alabanza, y comienzan a darse la vuelta y aplaudir a Dios. ¿Sabe cómo se pone mi corazón? Y yo tengo ganas de llorar. ¿Sabe por qué? Porque qué lindo es ver a la tercera generación alabando a Dios, exaltándole desde los 3 años. Eso es lo más lindo que le puede pasar a uno. Y le doy gloria a Dios, porque Él es el que dice aquí en este texto, dice, tú, hablándome a mí, tu hijo, a mi hijo, y tus nietos, a los hijos de mis hijos. Qué lujo que la palabra de Dios se cumpla. Eso es lo mejor. Y por eso creo que eso es lo que tenemos que hacer en la educación de nuestros hijos. Hablemos del área emocional. Jeremías capítulo 1, versículos 5 y 8. Perdón, 5 al 8. Dice,
antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Mire, lo más importante que usted tiene que enseñarle a sus hijos es que usted no les creó a ellos. Dios le utilizó a usted para crear a sus hijos. Lo único que utilizó de la mujer fue el óvulo. El vientre, perdón. Y del hombre, el espermatozoide. De ahí en adelante, ¿quién decidió la nariz que tiene? Tóquese así. ¿Quién decidió el rostro que tiene? ¿Quién decidió hacer esta belleza? A ver. ¿Y por qué se ríe? Dígalo usted mismo. ¿Quién crees que hizo esta belleza? Dios. Dios se encargó de hacerle dentro del vientre de su madre. Pero note lo que dice, ya te conocí. En otras palabras, ya sabía lo que eras, ya sabía que me ibas a desobedecer, ya sabía que me iba a decir, no, yo no voy a llevar la palabra tuya, no lo voy a hacer porque soy esto, soy aquello, no puedo hablar, etcétera, etcétera. Él ya conocía todo eso, pero aún así, él dice, antes de que nacieses, ¿qué te hice? Te santifiqué. Oiga, tóquele a sus hijos, toque a sus hijos por favor y dígales, Dios te santificó desde el vientre mío, si usted es la mamá. Deje de decirle a sus hijos, tonto, no puedes, o sea, lo que sea. No, sus hijos fueron santificados por Dios desde el vientre. Él hizo algo especial con sus hijos y no solamente les santificó, sino que les dio propósito en su vida. En el caso de Jeremías le dijo un profeta, yo no sé lo que va a hacer para usted. Déjeme mostrarle un ejemplo con algo personal. Mi papá y mi mamá, mi papá era casado y mi mamá era soltera cuando me engendraron. Uy, qué susto, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo creo que Dios tenía un propósito. Él dijo, esta fecha voy a crear al más lindo, al más guapo, al más elegante de Tulcán. Ríase, por favor. Dios permitió que yo nazca en Tulcán. Mi papá trabajaba en la aduana. Le conoció en la toma en Loja. Mi mamá era lojana. Ahí quedó embarazada y de pronto mi papá le dieron el pase a Tulcán, al Carchi. Allá quedó mi mamá y su barriga, ¿verdad? Mi mamá era como de este tamaño por aquí. ¿Se imaginan este pequeño hombre metido ahí dentro? Tremenda barriga. Pero aún así, faltando 3 días para nacer, mi mamá tomó el bus en Loja hace 69 años y viajó todos los 3 días antes de que yo nazca hasta llegar a Tulcán, específicamente donde estaba el cuartel de la aduana. Si usted ha pasado por ese puente internacional, a su mano izquierda, del Ecuador hacia Ipiales, a su mano izquierda hay 2 casas muy bonitas, coloridas. La que está del lado del Ecuador era el cuartel de la aduana. Ahí nací yo. Nací en una camita de dotación de una plaza que le dieron a mi mamá a las 2 horas de que ella llegó. Ella llegó a las 12 de la noche y yo nací a las 2 de la mañana. Pregunto, ¿por qué Dios me cuidó a mi mamá de que no le pase nada en el viaje? ¿Por qué Dios me cuidó de que no nazca y me muera en medio del camino? Porque no creo que habían hospitales, médicos y etcétera en medio del camino. Ahora sí hay, pero en aquel entonces no creo. ¿Quién hizo todo eso? Dios. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito. ¿Sabe cuál? El que yo les esté enseñando ahora a ustedes lo que Dios dice que tengamos que hacer. Y eso solo Él pudo haber pensado. Yo no lo pensé, mi mamá no lo pensó, mi papá menos. Pero Dios tenía sus planes para mí. Amado, Dios tiene planes para sus hijos. Oiga, y yo le digo una cosa, si mi mamá viviera
y mi papá vivieran, dirían, pero si le hubieran conocido cómo fue este hijo, no dirían lo que está diciendo ahora. ¿Por qué? Porque Dios tenía sus planes, aunque yo me haya descarriado, aunque yo me haya apartado del camino de Dios, aunque no le haya hecho caso, el plan de Dios se tenía que cumplir. Y se cumplió. Le doy gracias a Dios por eso. Le bendigo al Señor. Y entonces, en el momento en que yo le doy la espalda a Dios, es como si le dijera, no me mandes a eso. Yo no voy a hablar de tu palabra. No. ¿Y qué me dice Dios? No digas que no vas a ir, porque a donde te mande vas a ir. ¿Sabe por qué estoy aquí en Verbo Valle? Hola. Porque estoy seguro que Dios me dijo, anda a decir lo que yo te digo que digas. Así que si se va a enojar, enójese con el Señor, no conmigo. ¿Estamos? Bueno, conmigo también puede enojarse, no importa. Lo más importante que debemos de enseñar a nuestros hijos es que no están solos. Vea lo que dice el versículo 8. No temas, no temas. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Para qué? Que pueden hacer lo que quieran, pero yo estoy contigo. El más poderoso del universo, el creador de los cielos y la tierra, está a favor de cada uno de sus hijos. Dígale a su hijo, tú tienes al Dios más poderoso, el único que existe, a favor tuyo. Dios está a favor de nuestros hijos y Él está esperando porque ellos lleguen a hacer lo que ellos hicieron. Otro aspecto en el área emocional, especialmente en este tiempo, dice Génesis capítulo 5 versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Amado, su hijo fue creado, su hija fue creada en su vientre, en el vientre de la madre, pero le puso exactamente la identidad que él debía tener. En este tiempo, eso hace mucha falta. Si nosotros a nuestros hijos desde bebés les comenzamos a enseñar lo que Dios dice acerca de ellos, de cómo Dios los creó, estoy seguro de que podríamos ir eliminando cualquier ideología que se venga en contra de ellos y ellos van a ser firmes, seguros con la identidad que Dios les dio. No va a haber fórmula de que se desvíen. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso está con ellos para decirles, yo te hice varón, yo te hice mujer. Eso es lo que eres y eso es lo que vas a vivir. Eso es lo que Dios va a decir y dice de nuestros hijos, y eso les va a dar identidad. Malaquías capítulo 2 versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿A qué se refiere con el pacto de nuestros padres? Dígale a su esposa, a su esposo, a nuestro matrimonio, dígale. A nuestro matrimonio. Mire, cuando los hijos están peleando entre ellos, por la razón que sea, porque el papá prefiere a la mujercita o la mamá prefiere al varón y etcétera, ¿verdad? O tenemos nuestros favoritos y le compramos más al favorito y al otro no, etcétera. Cualquier cosa de esas provoca este tipo de encuentros entre los hijos. Pero ¿qué realmente está pasando? Lo que está pasando es que nosotros como padres no les hemos enseñado lo que significa el pacto matrimonial. Por eso la generación actual, y estoy hablando dentro de la iglesia, tiene un porcentaje alto en divorcios, en separaciones. ¿Por qué razón? Porque no hay otra fórmula de tratar el tema. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos que el matrimonio es hasta cuando se acabe el amor, entonces van a terminar hasta ahí. Si les enseñamos que es hasta cuando te guste lo que está pasando, hasta ahí va a llegar. Pero el pacto matrimonial es de hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Segundo, a que aprendan a honrar el pacto matrimonial. No lo van a honrar cuando se casen, lo van a honrar cuando estén viviendo entre papá y mamá, porque van a cuidar la honra de su padre y su madre, porque están casados, porque Dios los unió en matrimonio y ellos van camino a lo mismo. Por lo tanto,
no va a haber deslealtad. Si usted lee el último versículo del antiguo pacto, va a ver que Dios dice que está esperando que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos se vuelva a los padres, antes de que haya una maldición. Dios está esperando que nosotros enseñemos a nuestros hijos a vivir honrando el pacto y por ende honrando a Dios. Que no haya profanación, que no haya cosas que vayan en contra de ese pacto. Eso depende de la enseñanza que les demos. Área emocional. Veamos el área física. Jeremías capítulo 10, versículos 2 y 3. Dice, así dijo Jehová, no aprendáis del camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice de buril. Cuando no les enseñamos quién es el que les creó, el Dios Todopoderoso, cuando no le mostramos que Dios nos unió en pacto matrimonial hasta la muerte, entonces ellos van a comenzar a confiar en cualquier Dios. Van a ir a la universidad y van a decir, no, papá, lo que le dicen en la iglesia, no, ese es un libro viejo que ya está desgastado, está fuera de moda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros los padres no les enseñamos el camino que deben seguir. Y ese es deleitarse en la palabra de Dios, estar viviendo para conocerle a Dios, saber quién es. Anótese por ahí porque no creo que le dije todavía. Jeremías 9:24 dice literalmente, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y estas cosas quiero, dice Jehová. Anótese, haga que ese texto se vuelva parte de su vida y enséñelo a sus hijos. ¿Por qué? Porque si no hace eso, usted va a ver que sus hijos aprenden las costumbres de las naciones. Van a tener cualquier Dios, su profesión se puede volver su Dios, las riquezas se pueden volver su Dios, cualquier cosa se puede volver Dios. Más le dan valor a las cosas que a las cosas, a las cosas físicas que a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque esa es la costumbre del mundo. Mire, le voy a decir una cosa que sucede, si es que usted no se ha dado cuenta o tal vez le puede suceder. ¿Cuándo hay que entregar las herencias a los hijos? Hola. ¿Cuando todavía usted está vivo o cuando ya murió? Le animo, hágalo antes de que muera. Le animo. Si no quiere ver, si es que ve desde donde esté, me refiero a la eternidad, peleas entre sus hijos. ¿Esa es la costumbre del mundo o no? En tanto que si usted lee, y le animo, si no tiene una Biblia Thompson, consígase una Biblia Thompson, ahí hay un tema que dice herencias. Y ahí Dios le va a guiar cómo tiene que hacer. Hágalo pronto, no haga la costumbre del mundo. Haga lo que Dios le dice. Viva de acuerdo a lo que Dios le está mostrando. De tal manera que usted vea a sus hijos alabando, exaltando, glorificando a Dios y no a cualquier otro Dios. No sabe, espero que usted no esté pasando o haya pasado por eso. Espero que nunca llegue a conocer el dolor de ver a mi hijo adorando a otros dioses. Fuera del redil de Jehová, del redil de Jesucristo. Oiga, eso es doloroso, eso no es agradable. Por lo tanto, usted es el que va a mostrarles a sus hijos con su estilo de vida, les va a dar el ejemplo para que no sigan las costumbres o el camino del mundo o del reino de pecado. Otro versículo para el área física, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio? ¿Cuándo? Cuando estamos vivos. Ahí es cuando debemos de hacerlo. Dios nos dice eso como el ejemplo que debemos dar a nuestros hijos. Pero, por ejemplo, a mí me gusta hasta ahora el fútbol. ¿Ya? ¿Cuándo se juega normalmente el fútbol? El domingo. ¿Sí o no? Ok. Este tiempo hemos tenido el mundial y se ha cruzado con algunas reuniones de la iglesia. ¿A qué le dio preferencia usted? ¿A que jugaba el Ecuador o a la reunión de oración? Dependiendo de eso, sus hijos van a seguir la costumbre. No se preocupe que mañana, cuando ya su hijo pueda decirle, no quiero hacer lo que me dices, él prefiera el fútbol. Hola, usted se carga de darle ese ejemplo. ¿Qué dice Dios? Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Hay ocasiones que es un sacrificio llegar a una reunión. No hay dinero para el transporte, está muy lejos o cualquier otra situación. Y uno dice, capaz que no voy, ¿verdad? Y nuestros hijos aprenden, no, papá, está lloviendo, está haciendo frío, está lejos. Y cualquier otra razón para no presentarse físicamente delante de Dios. ¿Cuántos han puesto excusas para no asistir el domingo a la reunión? Lo que sea es buena justificación. Una reunión familiar, buena justificación. Cualquier otra cosa puede ser una buena justificación, pero lo que sus hijos van a aprender es que no van a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios. Parte de la educación es enseñarles a nuestros hijos a estar presentes. Cuando están bajo su tutela, bajo su cobertura, es el tiempo para enseñar. Es el tiempo para decirles, hijos, esto es lo que vamos a hacer. Enséñeles a sus hijos que el día del Señor es el domingo. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ir a la iglesia, a reunirnos con la iglesia, a alabar a Dios, a oír la palabra de Dios. Lo primero. Segundo, es tiempo de estar con la familia. En el día del Señor hay que reunirse con la familia y hay que comer, hay que compartir la vida. Enséñeles a sus hijos eso. Si no puede, mejor dicho, y después de eso dígales, hijos, vámonos a jugar fútbol, vámonos a jugar boli, vámonos al parque, vamos a donde sea. Pero en el día del Señor nos dedicamos a la familia de Dios y a la familia física que Él nos ha dado. Gracias por decir amén. Note lo que dice. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estoy seguro que usted vino al culto. ¿Aló? ¿Verdad? Pero está haciendo esto, mostrándoles a sus hijos qué es lo que tienen que hacer. Sí, porque está aquí. Que no sea por religión, que no sea porque los hermanos nos obligan. Si no venimos, entonces ya no nos toman en cuenta. ¿Qué importa que no nos tomen en cuenta? Para mí lo más importante es honrar a Dios, y le voy a glorificar a Dios en este día, especialmente en el domingo. La segunda cosa que tiene que ocurrir, debe haber una transformación. Dígale a quien está a su lado, ahora te van a hablar, dígale, pero tóquele así. Deja de dormirte, dígale. Te están hablando. Mire lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo está su entendimiento de la educación de sus hijos, de sus nietos? ¿Usted tiene ya la claridad de Dios para eso? Si no lo tiene, lo que Dios está diciendo es, hijo, renueva, cambia,
la forma, la manera en cómo está, no está glorificando ni están haciendo lo que es la voluntad de Dios, de tu Padre. No, vas a hacer esto y usted es el que tiene que cambiar primero. Yo no le puedo decir a mi hijo, hijo, tienes que renovar esos pensamientos si yo soy el primero que estoy haciéndolos. Hay que cambiar, hay que acomodarse, hay que conformarse a lo que Dios dice. Y Dios dice, renuévate, hazte nuevo. Y quizás eso es parte del mensaje que Dios está dándonos en este día. ¿Para qué? ¿Para qué presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? ¿Para qué renovarnos? ¿Para qué ya me trabé. ¿Para qué transformarnos? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso me deja a pensar, ¿conozco la voluntad de Dios? ¿Conoce usted como padre y como madre la voluntad de Dios? Creo que debemos conocerla y eso es lo que dice, debemos comprobar. Comprobar es tomar, probar, sí, sí es. Usted es aquel que tiene Dios para hacer esa parte. Mire cuáles van a ser los frutos que van a darse en nuestros hijos. Dice Ezequiel 44:23, y enseñarán a mi pueblo, mis hijos, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Ver esto es pecado y esto no es pecado. Esto agrada a Dios, esto no agrada a Dios. Y yo decido, por causa de toda la enseñanza que he tenido, yo soy el que voy a escoger lo que le agrada a Dios. Mis hijos van a escoger lo que les agrada a Dios por causa de la enseñanza que han tenido. A veces nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, mis hijos en su época de adolescentes, hicieron cosas que no debían hacer. Sus hijos no. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes que le dicen siempre, mamita, vamos a la iglesia? No, ¿verdad? Eso también pasó con mis hijos. ¿Saben qué tenía confianza yo? En que les había enseñado a tener temor de Dios. Hoy, uno de ellos es un anciano que preside una iglesia, otros dos son líderes de la iglesia y otro está en la iglesia. Y mis nietos están por el mismo camino. Una nieta, gracias a Dios, está en otro país aprendiendo cómo hacer misiones. Y otro nieto está queriendo aprender cómo servir a Dios con su profesión. ¿Qué les parece? Qué lindo es el Señor. Cumple con lo que Él dice. Así que enseñemos el fruto que debe haber en la formación de nuestros hijos. Es que aprendan a diferenciar entre lo santo y lo profano. Que entre lo limpio y lo no limpio. Ya me quedé sin batería en el micrófono, pero ese es el fruto y yo quiero ver eso en mis hijos. Usted, espero que también, ¿verdad? Eso es lo que Dios dice que va a pasar. Ese va a ser el fruto de la formación, de la educación de nuestros hijos. Y entonces podemos concluir con esto. ¿Se recuerda lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17? Yo le puedo decir, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. La imagen del medio, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero ver a mis hijos sirviendo. Quiero ver a mis nietos sirviendo a Dios en cualquier parte, en cualquier área del mundo. Anhelo con todo mi corazón que alguno de mis nietos llegue a ser presidente del Ecuador. No sé si eso tiene Dios en sus planes, pero al menos a uno de ellos le dije, el Ecuador necesita un hombre con principios de Dios. Porque me preguntó, abuelito, ¿qué quieres
qué crees que debo seguir en la universidad? ¿Y qué sueñas? Le dije yo. Quiero hacer, me dijo algunas cosas. Y yo le dije, yo sueño que algún día Dios levante a un hombre con el temor de Dios y lo ponga por presidente en el Ecuador. Pero ese hombre debe prepararse desde ahora. Estudia una carrera que te dé la posibilidad de llegar allá. Gracias, abuelito. ¿Qué vas a estudiar? Ciencias políticas internacionales. ¡Wow! Si eso funciona, espero verlo, ¿verdad? Ya estoy pronto al otro lado que el de acá, aunque Dios me dice que todavía tengo 50 años, eso dice en la Biblia, por si acaso, y espero verlo. En 50 años ya llegará, ¿verdad? Hoy tiene 22, ya llegará. Ok, lo que Dios haga, está bien. Le pregunto, ¿sueña usted con que sus hijos o sus nietos lleguen a honrar a Dios públicamente en cualquier lugar? Si sueña con eso, haga eso. Enséñeles, redargúyales, instrúyales, corríjales y instrúyales. Y si es la palabra de Dios, versículo 17 de 2 de Timoteo 3, el hombre de Dios será perfecto. ¿Se recuerda lo que es perfecto? Maduro. Tenga madurez, tenga discernimiento. Eso puede suceder con uno de sus hijos o quizá con uno de sus nietos. Padre, te damos gracias, te honramos, te bendecimos a ti. Te damos todo el honor y toda la gloria. Gracias por tu palabra. Gracias por instruirme, por instruirnos. Gracias por mostrarnos el camino de la enseñanza y la educación de nuestros hijos, de la formación de las siguientes generaciones. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que mires el corazón de cada padre y cada madre aquí, el sueño que tienen con sus hijos. Que el sueño sea que te honren, te alaben, te respeten, bendigan tu nombre el resto de su vida. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros podamos instruir a nuestros hijos, enseñarles. Te ruego, mi Señor, danos esa capacidad, que no sea por imposición, que sea por ejemplo. Que cada uno de nosotros nos miremos a nosotros mismos, cómo estamos delante de ti con tus mandamientos, tus decretos, tus estatutos, y decidamos honrarte en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, mostrar tu palabra, de tal manera que nuestros hijos vean el ejemplo, lo sigan y mañana tú hagas aparecer en cada uno de ellos el propósito para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.